El Frasco, nueva escenografía, mismo conductor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Semanas atrás, en este mismo programa, uno de nuestros invitados decía esto acerca de las pretensiones del sionismo en Palestina. Siempre el sionismo pretendió quedarse con el territorio palestino y sin los palestinos. Ese era el objetivo. Sí, hace un par de años leía a uno de esos fanáticos del movimiento que se llama sionismo religioso, que ahora forma parte del gobierno. Y este hombre decía, tendríamos que sacarlos de Gaza, mandarlos al Sinaí, y la ciudad de Gaza podría ser muy buena para nosotros. Bueno, parece que lo que sucede ahora refleja esa idea. Recordemos lo que pasaba en octubre, cuando el ejército israelí hacía declaraciones, como de costumbre, más destinadas a la prensa que a los palestinos. El ejército de Israel pidió a los civiles que se vayan del norte de la Franja de Gaza. Allí viven más de 1 millón de personas. Israel pide a los civiles del norte de Gaza no demorar la evacuación tras ampliar su ultimátum. Hasta la prensa hegemónica puso entre comillas el supuesto paso seguro con el que el ejército israelí obligó a los gazatíes a ir hacia el sur. ¿Y qué creen que pasó? Ellos cumplieron las órdenes de evacuación en Gaza. Un bombardeo de Israel los mató al día siguiente. Y lo está diciendo la CNN. We are from the last people that evacuated the north of Gaza. Thousands are walking. Many places are bombed. Even the road around us is being bombed during our walking. Ahora, ¿qué sucedió con los palestinos que sobrevivieron a los bombardeos y fueron enviados por el régimen israelí al sur de Gaza? Hay bombardeos esta vez en la zona sur de la Franja de Gaza, un territorio que supuestamente no iba a ser bombardeado. Israel le había pedido a la gente de la zona norte de la Franja de Gaza que se desplazara al sur. Pero ¿no era que el sur era seguro según Israel? Lo cierto es que ante otra barbarie desatada, algunos intentan maquillar la imagen del invasor. Vean lo que dice este periodista desde Tel Aviv. Hay llamados de las Fuerzas Armadas de Israel a la población civil de la Franja de Gaza a trasladarse a lugares que son seguros para que no estén en peligro por dichos ataques. Periodistas locales y ONG sobre el terreno alarman de que ningún lugar es seguro en el enclave después de que Israel retomara sus ataques con mayor dureza tras el cese de la tregua con Hamás el pasado viernes. Entonces, ¿obligaron a los palestinos a desplazarse forzadamente del norte y caminar durante horas hacia el sur para luego atacar esa zona y hacerlos evacuar otra vez? Sí. بيحكي من الشمال يجوا على الجنوب علشان منطقة آمنة. ما فيش منطقة آمنة أبدا في قطاع غزة، إن كان رفح أو خانونيس أو غزة كلها آمنة، يعني ما فيش أي منطقة آمنة في قطاع غزة. El área sur que Netanyahu le dice al mundo que es un área segura. Vivimos aquí en el área segura. De repente escuchamos el impacto de los cohetes. Precisamente Han Yunis, donde se concentraron la mayor cantidad de desplazados en el sur de la Franja de Gaza, es uno de los lugares más golpeados por los ataques israelíes. El foco es sobre todo Han Yunis, con el mayor campamento de desplazados en el sur de la franja. The humanitarian crisis has deteriorated so rapidly, the UN declared Gaza is reaching the point of no return. Niños heridos dentro del hospital después de que su casa en Han Yunis fuera atacada por fuerzas de la ocupación israelí esta noche. Ante esta dramática situación en Gaza y mientras niños y mujeres siguen siendo masacrados, hay periodistas que hacen algunos malabares para exculpar al régimen israelí de sus crímenes. ¿Cómo? Así. Y se verá entonces cómo la lupa volverá a estar sobre el impacto civil que va a buscar Hamás a partir de estos ataques israelíes. Half of Gaza's population are children. So if you've bombed half the buildings, who are you hitting? Otro eslogan que se vende constantemente a través de los medios para justificar los ataques indiscriminados es que todo se trata de una guerra contra la resistencia palestina. Pero después vienen los hechos. Israel sostiene que su objetivo es eliminar a Hamás. A pesar de las afirmaciones del gobierno de Israel, esta guerra no se está librando solo contra Hamás. Se está librando contra toda Gaza, a cualquier precio. Incluso las guerras tienen reglas, pero el gobierno de Israel las está quebrantando claramente con su estrategia militar basada en la desproporcionalidad. Y en esta titulada Guerra contra Hamás hay medios que también se meten en la trinchera, aunque en algunos casos no muy sutilmente.
En las batallas de Han Yunis, Hamás utiliza a mujeres combatientes. Mujeres combatiendo en la resistencia palestina, utilizadas. Mujeres combatiendo en las Fuerzas Armadas de Israel, leonas. Unas verdaderas leonas, las 13 mujeres que integran el ejército de Israel en la lucha contra Hamás. El ejército israelí más feminista. Pero eso de tratar de enaltecer al ejército invasor y mostrarlo como más humanitario o incluso feminista, no tendría mucho asidero. Denuncian maltratos a mujeres palestinas en prisiones israelíes. Informe: palestinos sometidos a violencia sexual en cárceles israelíes. Y justamente sobre este tema tan delicado, y mientras seguimos viendo más niños asesinados, el discurso dominante apela a algo que no pudieron probar antes para seguir deshumanizando a los palestinos. Revelaron macabros detalles de agresiones sexuales de Hamás contra mujeres en Israel. Las evidencias que sugieren que Hamás abusó sexualmente de decenas de mujeres en Israel. Un momento, vamos a adentrarnos en ese último artículo. ¿De dónde provienen las supuestas evidencias que sugieren abusos? Vean. Las pruebas proceden principalmente de las fuerzas de defensa de Israel y de funcionarios de ese país. Claro, las mismas fuerzas a las que ya les han desmontado al menos 50 mitos o fake news desde el 7 de octubre. Y un dato más, es el mismo ejército que solo permite difundir a la prensa lo que le conviene. Con periodistas que han reconocido que cada vez que tienen que enviar las imágenes, primero las chequea el ejército israelí. Esa es la condición, así es que se trabaja. Pero además, un medio que no puede ser tildado precisamente de anti-israelí como The Times of Israel había presentado ya un extenso informe hace más de un mes donde se admitía lo siguiente. Las sobrecargadas instalaciones de la morgue de Israel no recogieron pruebas físicas de agresión sexual de los cadáveres. Los funcionarios de la morgue no han designado casos individuales como violación debido a la falta de pruebas físicas que cumplan con los requisitos judiciales. Es decir, no hay pruebas fehacientes, así que el régimen, que ya se ha especializado en fake news, pensó que usar una foto del año pasado y de otro lugar iba a funcionar. Pero no. Israel afirmó falsamente que la fotografía de una combatiente kurda era de una mujer israelí violada el 7 de octubre. Esa foto había sido compartida nada menos que por la presidenta de la comisión israelí que supuestamente investiga las violaciones, de modo que imaginen el nivel de credibilidad. Igual que no haya pruebas no parece ser relevante para la carnicera de Libia. Hillary Clinton. Muchas mujeres y niñas fueron atacadas brutalmente el 7 de octubre. Debemos responder a la violencia sexual armada donde quiera que ocurra con una condena absoluta. No solo que ni mencionó a las mujeres y niñas palestinas asesinadas, sino que justamente se trata de una de las máximas responsables de los bombardeos que destruyeron Libia y ocasionaron esto. Esclavas sexuales en el infierno de Libia. En primera persona, abusos en Libia contados por las propias personas refugiadas. Los malos tratos, extorsiones, violaciones, las mujeres como esclavas del sexo, las torturas están a la orden del día. Por eso algunos dicen que es mejor morir en el Mediterráneo que quedarse en Libia. Lo cierto es que se hizo evidente que mientras aumenta el conteo de civiles masacrados en Gaza, han surgido al unísono estas denuncias de supuestas violaciones. ¿Acaso buscarán justificar el genocidio? Todos están leyendo el mismo guión, intentando utilizar la agresión sexual para que la gente vuelva a estar de su lado. No funcionará. Pero una vez más, y ante lo que sí son hechos de los que el mundo entero está siendo testigo, cierta propaganda vuelve a quedar expuesta. La propaganda israelí está tan desesperada porque el mundo ha visto la ruina moral que son, que empezaron inventando que Hamás decapitó 40 bebés y ahora que violó cientos de mujeres sin pruebas reales. Y son ellos quienes han asesinado a más de 6.000 niños y 4.000 mujeres. Lo cierto es que hay una forma de detener esta masacre. Días atrás, en el Consejo de Seguridad de la ONU se votó una resolución que pedía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. 13 votaron a favor, el Reino Unido se abstuvo. ¿Y saben cuál fue el único país que la vetó? Vean. En contra. Against. Por cierto, las principales víctimas de estos bombardeos sobre civiles, en muchos casos con armamento estadounidense, siguen siendo los niños. La infancia se ha acabado. La ofensiva israelí se ensaña con los niños de Gaza.
Cerca de 1 millón de niños han sido desplazados en Gaza por la fuerza, denuncia UNICEF. 1 millón de niños desplazados. Y así volvemos a lo que veíamos al comienzo del programa. El plan no tiene que ver con luchar contra la resistencia palestina. Vean lo que admite esta ex funcionaria israelí. מסובך לצאת עד היום. היה קשה לצאת מעזה. אנחנו צריכים לשנות את הקונספט. חוץ מראש ממשלת סקוטלנד, שגם הוא לא בדיוק עמד מאחורי הדיבורים שלו. אמר לי קודם צביקה שבשנים האחרונות 500,000 צעירים היגרו. צריך ש2 מיליון יהגרו. באמת זה הפתרון לעוצמה. Estamos siendo testigos de una masacre brutal sobre civiles en Gaza y ya varios líderes sionistas manifestaron abiertamente que la meta es expulsar a los nativos. Es entonces importante recordar que todo esto es posible porque una potencia avala, financia y ampara a los invasores. Los invitamos a suscribirse y, por supuesto, a activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.